Patria, se inicia la sesión. Muy buenos días. Parto saludando al ministro Interior que está presente en la comisión, a la senadora, a los senadores de la comisión, a la secretaría, a nuestros asesores y asesoras y a todos los que están presentes. Ahí le vamos a dar la palabra. Le voy a dar la palabra para partir al señor secretario. Tenemos cuenta y luego al ministro también. Gracias, señora presidenta, señoras y señores senadores. Se ha recibido una comunicación de la abogada asesora del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, señora Nicole Reyes Carreño, mediante la cual solicita que la Comisión reciba a una delegación de la Comisión Europea para la Democracia a través del Derecho, también denominada Comisión de Venecia, la cual desea manifestar su opinión respecto del proyecto de reforma constitucional que modifica el gobierno judicial y crea un Consejo de Nombramientos Judiciales. Se refunde varios boletines. Finalmente, hace presente que dicha comisión se encontrará en nuestro país entre el 21 y el 23 de abril del presente año, es el lunes y miércoles. Hago presente finalmente a su señoría que esta iniciativa aún se encuentra en la Cámara de Diputados. Muchas gracias, señor secretario. Si le parece a la comisión, nos coordinamos a través de la Secretaría, invitando también al ministro de Justicia para que podamos reunirnos con ellos fuera del horario de la comisión y en lo posible también vamos a hacer las gestiones para que pueda estar presente en esa reunión el presidente del Senado. Efectivamente, es un proyecto que aún está en la Cámara, pero con mayor razón no puede recibir, ¿cierto?, las opiniones de la Comisión de Venecia con antelación. Así que si les parece, tomamos el acuerdo para poder reunirnos con ellos la próxima semana. Acordado. Muchas gracias. Señor ministro, antes de seguir con la discusión del proyecto, le voy a dar la palabra a propósito de las declaraciones. Algo hablamos hoy día en la mañana, pero también para que lo pueda decir aquí en la comisión. Gracias, presidenta. Efectivamente, en la mañana nos comunicamos porque salió una nota. A mí me preguntaron a propósito del rechazo de la orden de partido. Yo dije que nosotros, como gobierno, estábamos trabajando un proyecto de reforma legal, no constitucional, con esa y otras materias. Pero quiero recordar que en esta comisión yo expuse de ese proyecto y señalé que era un proyecto complementario que comprende una modificación de los requisitos para constituir partido y que elimina lo que consideramos son ciertos incentivos perversos, que es que partidos que se constituyen reciben financiamiento legal, sin tener representación parlamentaria. A propósito de también lo que señalé, que se había instalado una industria de constitución de partidos con firmas que no tenía sentido en términos de lo que es el fortalecimiento de nuestra democracia. Entonces, ayer a mí me preguntaron, estaba en algo completamente distinto, que una fiscalización para Semana Santa del transporte interurbano, a propósito del rechazo de la comisión, y ahí yo dije que nosotros de todas maneras estamos preparando un proyecto de reforma legal. Pero si se acuerdan, creo que no estaba la senadora Núñez en ese momento, estaba el senador Galilea, pero sí estaba la senadora Ebsberger y creo que estaba el senador Cruzcoque, no estaba tampoco el senador Araya en ese tiempo. Yo señalé que era un proyecto de ley complementario que aborda otras materias. Ahora, sobre esas materias, en la mayoría yo diría que yo he hablado con los presidentes de partidos de oficialismo y oposición y la mayoría está más o menos de acuerdo con el capítulo que se refiere a los requisitos para constituir partido. ¿Dónde existe controversia? En las órdenes de partidos, que fue rechazada por esta comisión, y respecto de la expulsión, que también fue rechazado por la comisión. Sí existe acuerdo respecto al cuarto punto, que es darle reconocimiento legal a los comités parlamentarios, porque ya los comités parlamentarios solo están reconocidos en el reglamento de ambas corporaciones y están mencionados en la Constitución a propósito del proceso constituyente. Entonces, nosotros vamos a regular los comités parlamentarios y también hay un acuerdo en términos generales respecto de los requisitos para obtener financiamiento público para los partidos constituidos legalmente. O sea, de las 5 materias que yo señalé que eran complementarias a la reforma constitucional, hay más o menos acuerdo en 3 puntos. Entonces yo quería clarificar esa materia, presidenta, porque creo que se ha tratado de generar una controversia que no es tal. Nosotros tenemos una postura respecto a la orden de partido, la vamos a expresar. Obviamente es el Congreso el que decide y si no hay mayoría para que eso se apruebe, no se va a aprobar. Ese no es mi punto. Pero el proyecto de ley al cual yo hice referencia ayer no es un anuncio nuevo. Lo dije en diciembre
lo dije en marzo en esta misma comisión, en diciembre lo dije a los medios de comunicación, lo dije en marzo a esta misma comisión y siempre quedó planteado como un proyecto complementario que aborde materias que no están consideradas dentro de la reforma legal. Entonces no es en vez de, sino que es complementario. Ese es un punto que quería aclarar, Presidenta, para que no se genere una controversia que me parece que es no solo inconducente, que es un poco artificial, porque no es un anuncio nuevo y yo lo había expresado. Respecto a los contenidos, obviamente, lo pueden votar a favor o en contra los parlamentarios cuando se dé a conocer la propuesta, eso forma parte de nuestra democracia, no hay ningún drama en eso son las reglas del juego, pero la referencia que yo hice ayer en el punto de prensa era respecto a un proyecto que ya habíamos anunciado y que es de carácter complementario. Muchas gracias, Presidenta. Gracias, ministro. Me pidió la palabra el senador Cruzcoque. ¿No? Presidenta, junto con saludarle a usted, a los senadores, al ministro, por supuesto, al secretario y a quienes nos acompañan y acompañan al ministro. Sí, solo señalar que respecto de las informaciones de prensa, en el tenor del proyecto de modificación del sistema electoral, el sistema político, la reforma constitucional, también quería hacerme cargo de los titulares que señalaban una supuesta derrota del gobierno en materia del rechazo de las órdenes de partido. Acá no hay derrota ni triunfo, acá hay una discusión que yo creo que es válida entre todos, y por eso también quería hacer el punto ayer, de hecho, pero porque era una nota que había aparecido hace 2 días, en la cual hay una discusión legítima respecto de cómo se perfecciona y se mejora el sistema político. Y bajo ese predicamento yo entiendo también que la propuesta que ha hecho el ministro dice relación con lo que he venido señalando anteriormente en términos de cómo mejoramos también el proceso o el sistema de constitución de partidos que hoy día está transformado en un sistema que pone incentivos para crear pymes políticas que más encima tienen financiamiento estatal y con una forma de obtener las firmas que hoy día hacen que un partido las pueda obtener de una manera demasiado fácil, demasiado sencilla. Porque el sistema de firma electrónica que antes no existía, yo lo he señalado varias veces acá, a nosotros probablemente nos tocó la última o de las últimas posibilidades de constituirnos en partido cuando había que llevar personas a la notaría, lo que implicaba también un esfuerzo, pero en algún momento se rebajaron todos esos quórum y más encima se dio la facilidad, que lo cual es muy bueno, de que pudiesen constituirse por medio de la, ¿cómo se llama?, la firma electrónica o el sistema ¿cómo se llama? De clave única, lo que facilita también la emergencia de nuevos partidos y sencillamente se da un poco la creación de una suerte de industria de pimificación de los partidos políticos. Así que yo en eso quiero respaldar la opinión del ministro y señalar que acá, precisamente dentro de las atribuciones que tenemos y en particular en una reforma constitucional, nosotros también tenemos las posibilidades de ir planteando cuáles son nuestras visiones respecto de cómo vamos perfeccionando el sistema político, y me parece que eso es una tarea que también implica también al gobierno y en el que obviamente nos vamos a encontrar. Son temas complejos y son temas que nosotros en esta misma comisión hemos tenido que discutir latamente, de repente teniendo que pausar o suspender la comisión para ir mejorando las indicaciones, con la ayuda también de la Secretaría, con la ayuda de los asesores legislativos. Así que me parece mal que se enfrente desde el punto de vista de la opinión pública como si hubiese triunfos o derrotas respecto de modificar un sistema que todos sabemos que requiere ser modificado porque la miríada de partidos que hoy día tenemos en la Cámara de Diputados en particular impide la posibilidad de cualquier orden y de cualquier posibilidad de sacar proyectos de largo plazo. Quería decir eso. Gracias, presidente. Gracias, senador. ¿Algún otro senador? Bueno, yo voy a decir lo siguiente. A ver, ministro, yo creo que si ayer reaccionamos a alguno de los senadores, incluso públicamente de esta comisión, y evidente yo en mi calidad de presidente de la comisión, fue porque cuando usted le preguntan, usted dice el gobierno va a presentar un proyecto de ley con el objeto de regular toda esta materia. Entonces, claro, si hoy día tenemos claridad de que van a ser estos puntos que acaba de mencionar, es una cuestión evidentemente muy distinta. El pronunciarse respecto de toda esta materia incluyó lo que, porque objetivamente en eso estamos, ¿cierto?, puede haber sido rechazado
Obviamente que nos pone en una situación muy compleja, porque es decir, bueno, todo lo que hemos ido trabajando en esta comisión, si terminamos el día lunes rechazando algo y el gobierno termina presentando algo por la Cámara con el ánimo de que vuelva sobre la marcha y tratar de aprobarlo como sea, no colabora ni ayuda en este trabajo de colegisladores. Pero aclarado el punto, y por supuesto el gobierno trabajando en esta propuesta, todo aquello que nos permita tener un sistema democrático mejor, bienvenido sea. Pero sí le quiero decir, porque en eso voy a mantener mi postura, ministro, si terminamos encontrándonos con un proyecto que tiene los mismos puntos que esta reforma contiene, o aquello que incluso fue rechazado, no lo voy a poner en tabla. Y por eso quiero, sin sorprender a nadie, mantener esa posición, porque creo que es súper complejo haber presentado una reforma que fue apoyada transversalmente, y en eso que duda cabe que al menos en el Senado, ¿cierto?, va a contar con los votos, hacer el trabajo en esta comisión, para después, insisto, terminar en lo que al menos ayer se entendió. Zanjado eso, estamos a puerta de despachar el proyecto y por lo tanto le pedía al señor secretario que continúe con la discusión. Me está pidiendo la palabra, así que se la doy. Cuando yo hice la exposición dije cuáles eran los temas. Incluso he hablado con los periodistas que han sacado estas notas de la derrota y otras cosas para explicarle el contexto, porque si hubieran hecho un seguimiento de lo que se discutió en esta comisión no se habría generado esta falsa controversia o polémica artificial, porque estos son anuncios antiguos. Cuando nosotros presentamos la indicación para las órdenes de partido en la Constitución, dijimos que además la íbamos a regular en la ley, pero dijimos que iban a haber otras materias. En lo que sí estamos ahora en una conversación con los presidentes de partido para efectos de ver qué contenidos efectivamente pueden tener apoyo más transversal y facilitar, por tanto, su aprobación. Entendemos que en lo que respecta a requisitos para constituir partido, existe una visión generalizada que se tiene que hacer más exigente el sistema. Ahora usted dice, presidente, algo que yo igual quiero manifestar mi diferencia, porque dice, si esto viene igual no lo voy a poner en tabla. Yo creo que los proyectos tienen que poner en tabla en la medida que tengan urgencia. Cuestión distinta es que los voten en contra. Pero no voy a hacer de eso un tema de fondo. Ya, no va a ser un tema de fondo porque, no, es que yo creo que así es como se debe aplicar el reglamento y la ley, pero no va a ser un tema de fondo porque nosotros queremos que esto se apruebe, por tanto, obviamente, que la propuesta va a venir con grados importantes de consenso. La razón por la cual no hemos presentado este proyecto de ley es porque queremos generar el acuerdo necesario para que se apruebe en ambas cámaras y el énfasis de este proyecto está orientado a evitar, como decía el senador Cruz Coque, esta industria de constitución de partidos a propósito de los incentivos perversos que tienen que ver con el financiamiento. A eso está concentrado el proyecto. Y, claro, se regulaban otras materias que estaban consideradas en la reforma constitucional. Obviamente vamos a evaluar lo que corresponda una vez que se despache el proyecto por el Congreso. Eso, Sí, gracias. claro, ministro, le da la palabra al senador Durresti, pero yo también estoy de acuerdo con que hay que regular de buena manera y hacer más exigentes los requisitos para constituir los partidos políticos, pero y qué pena tocar nuevamente este tema, pero si volvemos, por ejemplo, con la orden de partido, o sea, vamos a volver a saber que tenemos voto acá y en la Cámara no. Senador Durresti. Presidenta, yo lo que instaría a que podamos resolver y despachar hoy día el proyecto. A mí siempre me gusta discutir y soy frontal en la discusión de los proyectos, no de las ideas, las cuñas. Yo ayer ante la consulta, lo que dijo el ministro, no sé, no, el Ejecutivo que presente lo que presente, aquí hay un consenso y lo sabe el Presidente de la República y lo sabe el ministro y lo saben todas las autoridades. Aquí yo lo único que le pido, ministro, es que no se doblegue, no nos dobleguemos ante los emprendimientos electorales que no son partidos políticos, sino que son emprendimientos o familiares o iniciativas personales. Que no tengamos capacidad de veto de los enojados, los superiores morales y todos aquellos que no piensan en un diseño global. Yo siempre lo digo, en esta mesa y al menos los que firmamos el proyecto y cuando nos dimos a la tarea, incluso hubo partidos que no son de nuestro sector, que incluso a riesgo de su desaparición, lo dijimos en un foro este lunes, entre otros, ahí está Luciano Cruz Coque, que señalaron, vamos por convicción, incluso sin calculadora, porque podemos eventualmente salir trasquilado, pero creo que todo partido tiene que aspirar a tener un 5%, tiene que aspirar a tener una cantidad de votantes y también es inconducente la discusión de que queremos volver al binominal, nada de eso, pero tenemos que tener un sistema, ya estamos con suficiente experiencia
de un desborde. Y este es un desborde que lo vive el gobierno actual del presidente Boric y lo va a vivir el gobierno que venga. Y eso no es bueno. Cuando se gana mayoritariamente en un país, tiene que tener por lo menos un correlato y que las fuerzas políticas puedan ponerse de acuerdo, como lo hicimos, entre otras cosas, en la reforma previsional, que no tenía ninguna posibilidad de llegar a acuerdo y nos pusimos de acuerdo. Incluso el propio presidente con su programa desdiciendo, se lo dije en sala, el presidente Boris que salió que ni un peso a las FP, terminamos dándole casi 7 puntos a las FP. Pero así es la vida. Pero así es la vida, así es la vida. Entonces esos maximalismos, yo estoy hastiado de la extorsión mediática que se hace o política que se hacen 2 o 3 agrupaciones que no tienen vocación de mayoría, que simplemente tienen emprendimientos personales. Yo al menos lo que quiero ser responsable, contribuir, y es una decisión del Partido Socialista y una decisión como parlamentario de que contribuyamos a tener un mejor sistema político que le hace bien. Eso es una inversión, es un activo para la sociedad, independiente de quién democráticamente gane en este país, que tenga eso. Y no esos maximalismos o esas extorsiones de que no hay que cambiar nada porque quieren cambiarlo todo y no cambiamos nada. Yo simplemente eso, ministro, por su intermedio, que el gobierno presente lo que haya, que las reformas legales que acompañen después esta reforma constitucional, las revisaremos en su mérito. Aquí yo también termino con esto, Presidenta. Quiero agradecer que yo, entre otros, voy a hacer una referencia a lo de las federaciones. Nosotros acá, no obstante, proyectos como la orden de partido, que yo estoy de acuerdo, pero por un tema también de coherencia de lo que establecimos, no lo voté a favor porque no iba en este proyecto y complica, y acá tenemos los 4 puntos en los cuales hemos ido sorteándolos contra viento y marea, y si hay después una ley de acompañamiento de reformas políticas, sistema a los partidos políticos, a financiamiento, a constitución, perfecto, los discutiremos, pero saquemos esto y pedirle, ministro, con sus capacidades, que en la Cámara de Diputados se avance también para llegar a un acuerdo y se gasten horas y tiempo y mucho café y mucha conversación para llegar a esto. Creo que esto es un legado que tenemos que hacerlo y también exigirle a nuestros partidos, exigirle a nuestras coaliciones que contribuyamos. El acuerdo, y no cabe duda que esto lo vamos a votar con una amplia mayoría en la sala, es un ejemplo también para que no quedemos rehenes de quienes no quieren cambiar nada porque les gusta esta dispersión, este archipiélago de partidos o emprendimientos les conviene. Gracias, ministro. Le vamos a dar la palabra al señor secretario de la comisión para que podamos seguir con la discusión y votación del proyecto. Gracias. Gracias, señora presidenta. Bueno, como bien saben sus señorías, quedan 2 puntos que resolver. El día de ayer se votaron varias indicaciones y había quedado por pronunciarse la comisión respecto de las indicaciones 20 y 21 que modifican el artículo 60 del texto constitucional, que establece las diversas causales de cesación de diputado o senador. Ayer la comisión estuvo examinando cada una de esas situaciones, se estuvieron distinguiendo cómo operarían estas causales tratándose de diputados y senadores electos, la hipótesis también de aquellos diputados y senadores que estaban en ejercicio, y también se estuvo discutiendo sobre cuál era el mejor procedimiento a seguir en esta materia. Se planteó la duda de que era necesario establecer algunas normas básicas en el texto constitucional, de tal manera de garantizar que esta causal operara después de un breve procedimiento que examinara el Tribunal Constitucional, que de acuerdo con el número 14 del artículo 93 es el órgano encargado de hacer las declaraciones de inhabilidad de los parlamentarios. Se dieron algunos parámetros a la Secretaría sobre esa materia, se adoptaron algunos acuerdos y la Secretaría con los asesores de los parlamentarios estuvieron redactando un texto que ahora se va a repartir a sus señorías, que implicaría aprobar las indicaciones 20 y 21, que son autores los integrantes de esta comisión, con las enmiendas que se va a dar lectura. Hago presente a sus señorías que el esquema que está planteado aquí distingue en los 3 primeros incisos
cuarto, diría, de los cuatro primeros incisos, la hipótesis básicamente del proceso de remoción o de pérdida del escaño de los diputados o senadores que se encuentran en ejercicio. Ahí va el núcleo del proceso. Hay un inciso siguiente, se ha preferido separar la regla respecto de el diputado o senador que renuncia a un comité, porque ahí no hay un acto que se hace ante otro organismo como el Servicio Electoral, ni tampoco habría que evaluar si esa renuncia se ha producido bajo las condiciones que establece el nuevo inciso 9 de este artículo 60. Y finalmente se ha puesto la hipótesis de aquellas renuncias que se producen de aquellos diputados o senadores que están electos, pero que no han jurado, no han prestado juramento. Y se ha pensado que metodológicamente esta separación de las materias y su regulación podría aclarar de mejor manera los objetivos perseguidos por sus señorías. Si le parece, Presidenta, le puedo dar lectura para que puedan ver cómo quedó redactado. Sí, gracias. Ya. Quedaría así. Se agregan unos incisos nuevos al artículo 60, pasando el actual inciso 9 a ser 15º. Dice así. Cesará en su cargo el diputado o senador que renuncia al partido político que hubiere declarado su candidatura. Asimismo, cesará en el cargo el diputado o senador independiente que, habiendo sido elegido como asociado a un partido político, se afilie a otro distinto del que hubiere declarado su candidatura. El Servicio Electoral deberá informar a la Cámara de Diputados y al Senado, según corresponda, sobre las renuncias o afiliaciones a partidos políticos de los diputados y senadores en ejercicio. Dicha comunicación deberá efectuarse dentro del plazo máximo de 3 días contados desde que se tome conocimiento del hecho. Recibida la comunicación indicada en el inciso precedente, la Secretaría General de la Corporación respectiva la remitirá dentro del plazo de 3 días contado de su recepción al Tribunal Constitucional para que se pronuncie, de conformidad a lo que establece el numeral 14 del artículo 93, si se configura la causal de cesación establecida en el inciso 9. El diputado o senador que renunciare a su partido político no cesará en su cargo si dicha renuncia se fundare en un cambio sustantivo de la declaración de principios del partido político, en el entendido que este alegato lo hará ante el Tribunal Constitucional y acompañará los antecedentes correspondientes. Después viene la regla que produce también la cesación en su cargo de diputado o senador que renuncia al comité parlamentario que integra. Esto es una regla que está puesta de manera separada, porque aquí no hay un acto que se hace ante otro órgano como el Servicio Electoral, sino que sería simplemente que se constate en la respectiva corporación que eso se ha producido por un acto solemne. Ahí, claro, el secretario de la corporación. Y finalmente está la hipótesis que también ustedes habían discutido sobre la renuncia que se produce entre que está electa una persona y antes de prestar juramento. Entonces, dice el inciso final, no podrá jurar o prometer el diputado o senador electo, no está todavía en ejercicio, que de forma previa renuncie al partido político que hubiera inscrito su candidatura. Esta misma regla se aplicará al diputado o senador independiente que, habiendo sido elegido como asociado a un partido político, se afilie a otro distinto del que hubiere declarado su candidatura. En estos casos, la vacante del cargo se producirá desde que ingrese la comunicación del Servicio Electoral a la Secretaría General de la respectiva corporación. Aquí se ha planteado la tesis de que como es un acto directo que se produce en el tiempo intermedio antes de que preste el juramento, baste la comunicación del Servicio Electoral para decir, mire, esta persona que todavía no ha jurado ha presentado su renuncia o se ha afiliado a otro partido y en consecuencia se constatará ese hecho y no podrá tomársele juramento o promesa. Presidenta, la Secretaría y sus asesores trabajamos en esta redacción que trata de recoger las cuestiones que ustedes habían planteado. La Secretaría también cumplió con uno de los cometidos que se le encargó, hablamos con la Secretaría de la Cámara de Diputados. Efectivamente, en la práctica parlamentaria de la Cámara de Diputados, una bancada puede formar un comité o una misma bancada puede tener más de un comité, porque hay una regla administrativa en la Cámara de Diputados que establece que cada 7 diputados se puede formar un comité. Ahora, cuando hay
hipótesis, 2 o más comités que representan una misma bancada, cualquiera de los jefes de esos comités van a las reuniones de los comités y los acuerdos obligan a todos los comités de ese partido. Pero se podrían ir turnando los jefes de comité en la Cámara de Diputados. Eso, señora presidenta, es lo que puedo informar a la Secretaría. Muchas gracias, señor secretario, y al trabajo que hicieron desde la Secretaría junto con nuestros asesores. Envió la palabra el senador Cruz Coque. Me parece que primero agradezco y felicito el trabajo hecho por la Secretaría y entre los asesores porque nos permite avanzar con mayor diligencia respecto de sacar esto, ojalá hoy día. Solo 3 asuntos de mayor a menor importancia. Primero, no podrá, en el párrafo final, no podrá jurar o prometer. ¿No hablamos ahí de una formalidad más que de asumir el cargo? No podrá asumir el cargo el diputado o senador, porque jurar o prometer, si alguien dice, qué sé yo, sí acepto, eventualmente podría... La Constitución dice jurar o prometer. Ya, por eso digo, si que el antecedente es constitucional y está en otras normas y se replica, y por eso se entiende que no podrá asumir el cargo, yo me doy por satisfecho, pero si no es así, levanto la duda respecto de si se trata de algo de fondo o de algo meramente formal. En segundo término, no debiese existir una referencia al sistema de reemplazo, no vale la pena que esté integrada porque si entendemos que algún senador o diputado electo cesará o ya en ejercicio cesará en el cargo, según si es en el periodo entre que está electo y jura o promete o asume el cargo, o cesa en el cargo una vez que ya lo tiene, que ya lo está ejerciendo, no debiese haber una referencia al sistema de reemplazos, a la norma que establece los reemplazos. Si es así o no, si es debatible o no, solo lo pongo, y en términos meramente formales, en el tercer párrafo, el Servicio Electoral deberá informar a la Cámara de Diputados y Diputadas, porque entiendo que eso fue un cambio formal que se hizo respecto del nombre de la Cámara, que se llama así, más allá que a algunos les pueda parecer repetitivo o no, pero así se llama. Eso, señora presidenta, gracias. Muchas gracias, senador. Le voy a dar la palabra a la Secretaría porque Que creo que a es propósito moción de suya. 2 de las 3, sí, respuesta. Y después al ministro. Tal cual. Al alumno le gusta. ¿No se ha aprobado? Está en reforma Sí. nomás, no se ha aprobado. Presidenta, senadores, el tema del juramento, sí, respecto del juramento o promesa, está recogido en el artículo 5º de la Ley Orgánica del Congreso Nacional, inciso 3º, dice, la investidura de los senadores o diputados será mediante juramento o promesa, de acuerdo con el procedimiento que establezcan los reglamentos de las cámaras, y desde ese momento se considerarán en ejercicio. Si aceptan, están en ejercicio. Claro. El artículo 4º, el 4º de nuestro reglamento dice, los nuevos senadores prestarán juramento o promesa individualmente ante el presidente con arreglo a la siguiente fórmula. Y ahí dice, juráis o prometéis guardar la Constitución política de la República, desempeñar fielmente y lealmente el cargo que os confía la nación y consultar en el ejercicio de vuestras funciones sus verdaderos intereses según el dictamen de vuestra conciencia y guardar sigilo acerca de lo que se trate en sesiones secretas y respetar y acatar las decisiones de la Comisión de Ética del Senado. Lo que quiere decir es que tanto hay un respaldo para la ley orgánica como en el reglamento para usar el término jurar o prometer. Mediante el acto de juramento o promesa son investidos en el cargo. Siempre se puede buscar siempre se puede buscar una redacción mejor para esta materia, pero creemos que para la práctica política, constitucional y además la lectura que se hace en las corporaciones de esto, el jurar o prometer es una condición indispensable según el mandato legal para ser investido de los cargos. Entonces, eso. La otra consulta que planteaba su señoría era si en este artículo, claro, el reemplazo. Hoy día, ustedes saben, en el 51 está el reemplazo de los parlamentarios. Ya hay una regla que ustedes saben fue reformada, en virtud de la cual se permite que el partido
del parlamentario que ha vacado en el cargo proponga el nombre de reemplazo. Esto ustedes lo saben. Electo y no asumido. Claro, por eso en la redacción, si ustedes si se fijan, nosotros colocamos expresamente que hay una vacante del cargo en esa hipótesis, por mandato constitucional, porque esto se está incorporando al texto. Se ha producido una vacante, porque si no quedaría una hipótesis, quién ya renunció, se produjo la situación y cómo llenamos esa situación. Entonces, la construcción que se está haciendo aquí es que se produce una vacante y si hay una vacante debería el partido que presentó el candidato, la ciudadanía se pronunció, eligió a esa persona, la misma lógica que ustedes aplican, y si se quiere mantener el resultado electoral que se ha producido, respetar la voluntad ciudadana, dado que se ha generado esta hipótesis, en realidad lo que se está produciendo, lo que por mandato constitucional, si se pone aquí, se produce una vacante del cargo y debería operar el artículo 51 como opera en las otras hipótesis. Estoy buscando en el artículo 60. Ahí vamos a interrumpirlo, señor secretario, le da la palabra al ministro y bueno, y después la tomo yo. Yo creo que la aprehensión que manifiesta el senador Cruzco, que tiene sentido, porque una interpretación armónica diría hay una vacante, tiene que ser proveída, pero si se es literal, alguien dirá, bueno, lo que pasa es que todavía no se ha proveído el cargo y por tanto, ¿cómo se puede reemplazar a un diputado que no ha ejercido como tal o a un senador que no ha ejercido como tal? Entonces podríamos quizás agregarlo así como aplicándose lo dispuesto en el artículo 51 para su reemplazo o para proveer la vacante, algo así. Y se hace mención al 51, que es el que regula esta materia, y queda claro que el 51 se aplica para cuando se genera la vacante respecto a un parlamentario en ejercicio, como cuando se genera la vacante de un parlamentario que no está en condiciones de jurar, electo, pero que no está en condiciones de jurar o prometer. Sí, o sea, de asumir el cargo. Algo sí, así puede ser. Gracias, ministro. Sí, a ver, yo iba a tomar la palabra en el mismo sentido, pero al final de la propuesta, porque literalmente es al final de la propuesta, donde dice en estos casos, la vacante del cargo se producirá desde que ingrese la comunicación del servicio electoral a la Secretaría General de la respectiva corporación y su reemplazo. Y ahí el artículo será con el mismo procedimiento o hacemos mención al artículo, pero señalarlo expresamente. ¿Hay otra duda, consulta? ¿No? Lo sometemos a votación entonces, señor secretario. Y claro, ministro. Nosotros entendemos que el diputado o senador que es electo por un partido tiene que formar parte del comité de ese partido, eso no hay duda. En el caso del independiente declarado como candidato por un partido, debiera ser parte del mismo comité, del partido. Ya. Entonces se pone en votación las indicaciones 2021 con las modificaciones del texto, con el agregado, con la precisión de que su reemplazo se hará de conformidad con el artículo 51. Artículo 51. Muy bien. Senador Cruzcoque. A favor, señor secretario. Ya. Senador Araya. En contra. En contra. Senadora Bensperger. A favor. Senador Durresti. A favor. Senador Presidenta. A favor. Resultado de la votación, 4 votos por la afirmativa, 1 en contra, aprobadas entonces las indicaciones 20 y 21 en los términos ya señalados. Solo queda a la comisión pronunciarse sobre la indicación número 38, que figura entre las páginas 24 y 25 del texto comparado, última columna. Ya en sesiones anteriores se dio lectura a esta indicación, en la indicación del senador Durresti y el senador Saavedra, sobre el tema de la constitución de federaciones de partidos. Si le parece, Presidenta, ¿vuelvo a la lectura? Sí, démosle Ya. lectura y de ahí le voy a dar la palabra Ya. al senador Durresti, que es autor de la indicación.
Ya, la propuesta es para agregar un artículo transitorio nuevo a este proyecto y dice lo siguiente. Solo para las elecciones parlamentarias del año 2025, 2 o más partidos políticos podrán agruparse en una federación hasta 90 días antes de la fecha de la elección. Se entiende por federación de partidos políticos la unión formalizada de distintos partidos políticos con un programa común que permite la presentación de candidaturas y la actuación conjunta, asegurando la preservación de la identidad y autonomía de partidos que integran la federación. Para formar la Federación de Partidos Políticos estará lo dispuesto en el artículo 52 del Decreto con Fuerza Ley número 4 de 2017, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley número 18.603, Orgánica Constitucional de los Partidos Políticos. Si el pronunciamiento de los afiliados sobre la Federación fuere afirmativo, el órgano ejecutivo del respectivo partido quedará facultado para acordar con el otro u otros partidos los términos de la Federación. Este acuerdo no producirá efectos mientras no sea ratificado por el órgano intermedio colegiado de cada partido. Si la federación propuesta comprendiera más de 2 partidos, pero no todos ellos lo aprobaren, en definitiva, podrá reducirse la federación a lo que hayan prestado su aprobación, siempre que esta circunstancia sea expresamente aceptada por los órganos intermedios colegiados respectivos. Para todos los efectos señalados esta Constitución y en las leyes que correspondan, la federación se considerará como un partido político. Los diputados y senadores electos de la federación solo podrán pertenecer a la bancada que represente a la federación. La federación formada en conformidad a este artículo quedará disuelta de pleno derecho 120 días antes de la elección parlamentaria del año 2029, no pudiendo los partidos políticos formar otra federación sin perjuicio de lo dispuesto en el título 7º del Decreto con Fuerza de Ley número 4 de 2017, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley 18.603, Orgánica Constitucional de los Partidos Políticos. Indicación 38. Muchas gracias, señor secretario. Senador Durresti. Presidenta, junto al senador Saavedra presentamos esta indicación con una voluntad, con una perspectiva de lograr acuerdos y sumar voluntades. También cumpliendo el acuerdo que nosotros hicimos en esta comisión y ahora con usted como presidenta, yo la voy a retirar toda vez que no se corresponde a los 4 principios básicos que habíamos nosotros establecido, sin perjuicio que creo que es una alternativa, una herramienta que en algún momento puede facilitar el trabajo hacia adelante. Por lo tanto la retiro, pero no por estar en desacuerdo de la norma, en la misma situación que vivimos el día lunes con la orden de partido, en la cual estoy de acuerdo, pero también hay que honrar los acuerdos de la comisión. Muchas gracias, senador. Entonces le voy a dar la palabra nuevamente a la Secretaría para que nos pueda indicar el estado del proyecto. Sí, señora presidenta, señores senadores, hemos terminado con el estudio de las indicaciones, el proyecto está despachado. Nosotros vamos a hacer, como es costumbre, la revisión del texto del articulado, se los vamos a remitir para que ustedes lo vean. No hay otra, hasta el momento no hay ninguna otra cuestión pendiente, presidenta. Sí, sí, quiero recordar un punto, pero solamente para poder aclararlo a propósito de lo que he estado leyendo de las declaraciones en prensa, pero antes de eso le voy a dar la palabra al senador Cruz Coque. Sí, solo primero agradecer la voluntad que ha tenido la comisión completa de tratar de ir acercándonos a un sistema que nos permita evitar todos los problemas que ya latamente hemos discutido en la comisión, que dice en relación con el sistema político, el sistema electoral, y cómo después esto va a tener bajadas en las leyes que de ahí se desprendan, o los mismos reglamentos, cosa que me parece natural y que está bien. Pero quisiera, para efectos de ilustrarnos mejor, dado que fue retirada la indicación de la federación, si me pudiera ayudar a mí, como ayuda de memoria, cómo quedaría luego la fusión de partidos que aprobamos la sesión pasada. ¿Cómo quedó? Para acordarme bien. Eso, gracias, presidente. Presidenta, no tengo aquí el texto porque vamos construyendo en otro documento cómo queda, pero algunas de las indicaciones fueron aprobadas y otras rechazadas. Un minuto, senador. Y por mientras, yo quiero decir lo siguiente, pero solamente a esta altura,
como aclaratoria, ¿no? Nosotros para esta elección establecimos un transitorio y obviamente una excepcionalidad, tanto en el umbral como en la cantidad de parlamentarios a escoger. Y me pareció leer por ahí que nos estaba entendiendo que si un partido político junta o llega, ¿cierto?, a obtener el 4%, ese partido no sobrevive, ese partido se disuelve porque en la LOC está quedando el 5% del umbral. A propósito incluso de la distinción que ha hecho en varias oportunidades el ministro. No. Sí, entonces, lo que está quedando, creo que es el minuto para aclararlo, a eso voy, simplemente a modo de aclaración, ya. Porque lo que está quedando tanto en la reforma constitucional como en la LOC es, voy a decirlo a modo de excepción, el número de los parlamentarios, 4. Pero el umbral regiría incluso para esta elección el 5%, salvo que lo digamos expresamente. ¿Dice el 4% en la transitoria? Sí, dice el 4%, pero... ¿Cómo quedó ese transitorio? sí, entonces eso después le voy a pedir a la Secretaría también que lo aclare, porque eso es muy, muy, muy importante a efecto de cuándo, claro, de que se estaría disolviendo el partido, sin perjuicio que establecimos el umbral del 4%, porque la LOC no está quedando el 4, sino el 5. Era la propuesta de Rodrigo para dejar expresamente que no se disuelve por esta vez el partido si logra el 4. ¿Recuerdan? ¿Recuerdan que se Pero O sea, dejemos a lo que voy, que quede claramente establecido que el partido que logre el 4 en esta elección, a propósito de la norma transitoria, Que la ordinaria... no se disuelve, sobrevive, porque por algo estamos estableciendo la transitoriedad, ¿ya? No por eso. Ya. Vamos primero con lo de la fusión y después este punto que quise aclarar. La norma transitoria quedó así, lo que han ustedes aprobado. Disposición transitoria, hay que fijar el número que corresponde. Excepcionalmente, y solo para la elección parlamentaria del año 2025, podrán obtener representación parlamentaria los partidos políticos que hayan alcanzado al menos el 4% de los votos válidamente emitidos a nivel nacional o tener escaños suficientes para sumar como mínimo 4 parlamentarios en el Congreso Nacional entre los eventualmente electos en dicha elección parlamentaria y los senadores en ejercicio que hubieran sido electos por dichos partidos políticos que continúen en ejercicio hasta la siguiente elección. Podrán obtener escaños de la forma señalada anteriormente y solo para la elección parlamentaria del año 2025 los partidos políticos que, habiendo concurrido en una misma lista o pacto electoral, no hubieran alcanzado individualmente el umbral referido en el inciso anterior en la medida que se fusionen con el partido político de la misma lista o pacto político que lo hubiera alcanzado. Para ello deberán fusionarse con un partido político de la misma lista o pacto electoral que lo hubiera alcanzado. Solo para efectos de la aplicación del inciso anterior se considerará que hay un proceso de fusión cuando los partidos lo hayan solicitado formalmente al servicio electoral mediante una declaración conjunta de sus órganos ejecutivos dentro del plazo de 10 días contados de la fecha de la elección. El servicio electoral informará de tal situación al Tribunal Calificador de Elecciones en el plazo de 3 días contados desde que hubiere recibido la solicitud señalada en el inciso anterior. Si por cualquier causa el proceso de fusión no se concretare antes del 11 de marzo de 2026, los diputados electos del partido que debían fusionarse se considerarán afiliados al partido con el que se presentó el expediente de fusión. Ahí termina. Eso respecto a la fusión. Ahora, voy a volver al punto que yo misma puse sobre la mesa porque tenemos que despachar esto con esa claridad, ministro. Gracias, señor secretario. No sé si ocurre que a veces uno lee una norma y dice está perfecto, pero después la vuelve a ver y después 2 semanas después la vuelve a ver y ve algo que... Entonces yo entiendo que la norma se aplica solo a la elección de diputados y la transitoria habla de representación parlamentaria. No sé si será preciso aclarar que solo respecto a diputados, como dice la norma general, o... No, dice no podrán tener representación parlamentaria. Entonces no vaya a ser que alguien interprete que la transitoria
implica no elegir senadores. Yo entiendo que la norma que se aplicó solo se aplica a la Cámara de Diputados. Si está claro eso y queda en la historia de la ley, quizás es suficiente, pero me parece que, o si es necesaria una precisión, le consultaría a la Secretaría, porque esto afecta solo a la Cámara de Diputados. Pero la norma que ha quedado, perdón, Dice parlamentario, por eso. los partidos podrán, que alcancen el umbral del 4%, podrán tener representación parlamentaria. En la Cámara de Diputadas y Diputados. O sea, sí, son 4. Yo creo que la dejaría así. Porque Pero que quede claro la historia de la ley. y 2 senadores tienen No, sí, ese no es mi punto. Mi punto es, la norma dice que si usted no tiene el 5%, Es que son dos cosas no que se puede están elegir confundiendo. No. diputados, pero sí puede elegir senadores. Esa es la norma general. ¿Se entiende? Porque la sanción del umbral se aplica solo para que no cumpla el umbral a la elección de diputados. Eso dice la norma general. La transitoria tiene que ser el mismo criterio. O sea, nunca está en cuestión la elección de senadores porque la norma que se aplicó en general solo se aplica a la elección de diputados. Si eso queda establecido en el informe de la comisión, para que la interpretación sea la adecuada, no hay problema. ¿Me explico, Presidenta? Sí, no, si se explica, o sea, yo lo entiendo, pero el tema es el siguiente, es que si usted llega al umbral, puede escoger diputados y diputadas, sin perjuicio de los senadores que ya tenga o que pueda llegar a tener. Exactamente, pero el umbral es para poder elegir los diputados y diputadas. Ya. Pero yo vuelvo al punto del umbral propiamente tal, y por eso creo que en este caso está bien decir parlamentario, porque no saca de la regla los senadores que tiene o los que puede llegar a tener. ¿Me explico? En el caso de la consecuencia del umbral, ese sí, y ahí yo concuerdo y entiendo que estamos todos en lo mismo, digamos, es para poder elegir los diputados y diputadas en la elección de este año. Senadora Araya. Gracias, presidente. Mire, como hay interpretaciones distintas, yo lo que le propondría a la comisión es que la Secretaría termine de redactar lo que aprobamos y una vez que esté eso listo, que lo puedan enviar, que lo podamos revisar y podamos tener una sesión solo para clarificar y que no tengamos interpretaciones distintas, porque con lo creativo que está sobre todo el TC en este último tiempo, podemos tener algún problema. Sí, porque no veo que no hay posiciones. Sí, de cómo se senadora interpreta la Benzberger norma. y después senador Cruzcoque. Sí, Presidenta, yo quiero ver el otro tema, el que usted planteó. Esta reforma nosotros la presentamos, ¿no es cierto?, para que si no se obtenía el umbral en régimen del 5% o del 4% en el transitorio, no pudieran asumir en los escaños respectivos. Y yo tengo dudas si nos tenemos que meter con la disolución o no de los partidos. Si esa norma está en la LOC, ha funcionado. El CERVEL nos explicaba que en la última elección de diputados se disolvieron 12 partidos políticos y los parlamentarios siguieron igual, no sé, supongo que en calidad de independiente, no tengo idea cómo. Pero yo creo que no innovaría con la indicación del senador Galilea, que ya la rechazamos. Yo creo que en esta reforma nosotros en ninguno de sus artículos hemos hablado de la disolución de los partidos, porque entendemos que eso ya está en la regulación de la ley orgánica y que seguirá actuando el CERVEL como lo ha hecho hasta ahora. Sí, gracias. Más allá que cumpla el 4, el 5. Sí, no, gracias, senadora. Sí, lo que yo quiero transmitir, porque creo que prefiero decirlo en este momento que después estemos incluso los de aquí transmitiendo cosas distintas, es que si estamos estableciendo una norma transitoria con un umbral del 4%, a propósito también de lo que decía el Ejecutivo, lo que decía el Ministro, es para la consecuencia, en definitiva, para elegir diputados o diputadas. Pero para que el partido sobreviva, nos vamos a la LOC y por lo tanto va a requerir igual del 5%. O sea, lo que pido es claridad en ese punto, porque eso eventualmente va a llegar a influir incluso en la votación de alguno de los parlamentarios. Entonces, no pido que innovemos ni menos que vengamos a someter a discusión nuevamente la indicación del senador Galilea o sobre este tema. Lo que sí digo es que tengamos claridad de que en esta elección, para que un partido sobreviva, se va a someter a las mismas reglas que ya tenemos establecidas en la LOC, que es ese 5%, y para elegir sí sus diputados o diputadas, ahí hemos bajado
el umbral de manera transitoria a un 4%. Ministro. Sí, yo creo que es bien importante que en el informe de la comisión quede claro eso, que aquí no se toca el umbral de disolución de los partidos, porque sería absurdo que una moción que tiene por objeto subir los umbrales termine bajándolo. Entonces, el umbral de disolución de un partido sigue siendo el 5% o 4 parlamentarios elegidos en 2 regiones distintas. ¿Sí? En a lo menos 2 regiones, sí. 4 parlamentarios. Por tanto, si tiene 2 senadores, por ejemplo, en ejercicio, basta con el que elija 2 diputados y el partido mantiene su existencia legal. Esa es la norma vigente, esa no se toca. Y aquí se hace algo distinto. Aquí lo que se establece es el requisito de elegibilidad conforme al umbral que estableció la moción. Entonces van por cuerdas separadas. Si hay una hipótesis, bueno, una hipótesis es que qué pasa, un partido cae en disolución, pero al mismo tiempo se puede fusionar para que los suyos sean elegidos. Ya. Perfecto. Ya, perfecto. Ahí yo tengo mi duda, que un partido se disuelva, pero se fusione. Y disuelto se puede fusionar. Para evitar la disolución, se va a fusionar. Ya. Ahora, en ese caso, yo entiendo que... Yo creo que eso, pero ojo, yo creo que al final hay más que una fusión, independientemente de que se denomine fusión, lo que hay es que un partido que cae en causal de disolución, para elegir, supongamos que saca el 3%, cae en causal de disolución, con la norma permanente, ¿cómo se fusiona con otro? Lo que hay es que ese partido más bien ingresa al partido que mantiene su existencia legal, se llama fusión para todos efectos prácticos, pero el efecto es que puede elegir. Eso es bien importante. Si solicita la fusión, puede elegir. La fusión no está dada dentro del plazo que pusieron. Puede elegir. Depende de la gente. Yo entiendo que aquí, yo no sé cómo hace el informe la Secretaría, entiendo que hay, pero el objetivo es que en ese caso puedan elegir a los parlamentarios. Insisto que es respecto de parlamentarios, por tanto, si una fuerza política tiene representación en el Senado y no corresponde renovar esos cargos, esos se cuentan para el cumplimiento de los 4 parlamentarios. Pero si no tiene el umbral y elige 2 y tiene 2 vigentes, se disuelve. No, porque la norma dice... Pero si hoy día, con la norma, No, la norma, perdón, voy a leer la norma. No, es que voy a leer la norma legal. Pero para que hablemos, estamos en comisión todavía. Le voy a dar la palabra al ministro, después al senador Cruzcoque y... Que esto es bien importante. y el senador ¿Qué dice la norma legal? Pero ministro, un minuto. Ministro. Ya, voy a leer la excepción a la norma legal vigente. Estamos hablando del 5% en 3 contiguas o 8 no contiguas. Pero dice, no obstante, si un partido político no alcanzara el umbral previsto en el numeral 2 de este artículo, en una o más regiones, conservará su calidad de tal y podrá desarrollar las actividades señaladas en el inciso primero del artículo 2 en las mismas regiones donde se encontraba legalmente constituido con anterioridad, o sea, en todas donde estaba constituido, siempre que elija un mínimo de 4 parlamentarios en a lo menos 2 regiones distintas, sean diputados o senadores. Esa es la norma que está ahora vigente. Sí, no, sí está bien, por eso, pero... Sí, está bien. Ahora, senador Cruzcoque. Sí, perdón, pero yo creo que en orden a tratar... Yo creo, señora presidenta, que en orden a tratar de armonizar el texto aprobado con la ley, importa tratar de que el 4% transitorio y el 5% de la norma permanente, que es también el 5% de disolución de la LOC, estén armonizados, porque nadie entendería que de qué sirve poner una norma transitoria del 4% si que el partido se va a disolver con 5, si no alcanza 5. Entonces, esto no se va a prestar para confusiones. Yo entiendo que con 4 parlamentarios, diputados, senadores, mantendría a los parlamentarios en ejercicio.
Pero si nosotros tenemos una norma de disolución del 5 y un transitorio del 4 que evita su disolución, hay una enarmonía, una disarmonía, no sé cómo decirlo. Yo creo que hay que buscar armonizar esas dos cosas porque si no, no se va a entender y se va a prestar para que alguien tome esto y diga que esta ley está mal hecha o que esta reforma constitucional está mal hecha. Tienen que conversar la norma constitucional, el transitorio de la norma constitucional que estamos poniendo de 4% con la ley orgánica, porque si no se va a prestar para una confusión como si nosotros que hemos estado en esto muy metidos, nos cuesta entender bien lo de la disolución de los partidos, habiendo un 5 para la disolución, pero un 4 para la pervivencia del partido, es raro. Entonces, yo prefiero que queden armónicamente, o sea, que en el 4% aplique también para la ley orgánica constitucional. Hay necesariamente que hacer una modificación en la ley orgánica constitucional para estos efectos. Sí. No. Gracias, senador Coque. A ver, yo también quiero decir algo, pero le doy la palabra primero al ministro y después la voy a tomar. A ver, lo que pasa es que aquí hay varias normas que... yo entiendo que la norma legal habla de cuando yo tengo más del 5% en tres regiones contiguas, 8 no contiguas, mantengo mi existencia legal en esas regiones. Solo en esas regiones. Ya. Por otro lado, si elijo 4 o más parlamentarios en 2 regiones distintas o son... En 2 regiones distintas, mantengo mi existencia legal en todas las regiones donde estoy constituido. Si estoy en 16, 16, si estoy en 10, 10. Ya, esa es una norma. Por otro lado, que se plantea el 4% a nivel nacional, que es distinto del 5% en 3 contiguos u 8. Pero el efecto es que ese partido pierde la existencia legal en las regiones donde no alcanzó ese porcentaje, salvo que elija 4 más parlamentarios. Entonces, ahí efectivamente hay una regulación que es distinta. Lo que sí me parece, y ahí comparto la aprehensión de la senadora Messberger, que la solución no es bajar el umbral legal, porque el objetivo del proyecto es subir los umbrales, no bajarlo. Entonces, ¿cómo hacer que conversen toda esa normativa? Es un enredo, para decir las cosas como son. Pero no puede la solución ser bajar el umbral establecido en la ley. Ya, y aquí yo tomo la palabra para decir lo siguiente a propósito de lo que decía el senador Cruz Coque. Nosotros estamos estableciendo un umbral del 5% para que un partido político exista. Voy a decirlo así de modo muy general para poder explicar lo que viene y no se disuelva. No, pero por eso digo, eso es como lo permanente, lo general, o sea, en eso estamos, en tratar de que hagamos más exigente la existencia o los requisitos para que un partido exista a propósito de la extrema fragmentación que tenemos sobre todo en la Cámara. Ya. Dicho eso, y entendiendo que este año tenemos elecciones, hemos establecido un umbral. Pero ese umbral no es para que un partido eventualmente, si lo logra o no, se disuelva o siga existiendo, sino que es precisamente para la consecuencia que es la elección de esos parlamentarios. Por lo tanto, si yo lo único que digo, pido, y creo que este es el minuto, es que tengamos claro que vamos a ser exigentes incluso este año respecto del umbral del partido político, el 5. Pero vamos a hacer una excepción en un transitorio para que aquellos diputados o candidatos a esta altura o diputados que van a su elección puedan ser elegidos igual. ¿Y cuál es la salida? Porque no es que queden en el aire. No, van a quedar en el aire en un minuto de independencia, pero se van a poder funcionar, ¿me explico? Sí, por eso digo yo que en eso quede claro a propósito del enredo. Sí, no, eso sin perjuicio de que igual... No, porque creo que de lo que estamos hablando, más allá de, y en eso recojo el punto del senador Araya, de entregar a la Secretaría la reacción y convocarnos brevemente para ese punto, pero sí, esta norma, o sea, de aquí estamos todos claros en lo que estamos empujando, simplemente eso. No voy a poner objeciones, me parece que lo que hemos legislado está bien, solo quisiera aclarar el punto para que quede también en la historia de la ley de cómo operan ambas cosas y que no se preste el día de mañana para confusiones y que alguien esgrima eventualmente que acá habría una contradicción del propio legislador cuando esto llegue a la Cámara. Gracias. Senadora Messberger. Sí, a mí me queda solo una duda. Yo mi voto no va a estar para bajar el umbral de disolución. Creo que eso está y ha funcionado.
La duda que tengo es si un partido se disuelve, pero logra los 4, cumpliendo las condiciones, ¿en qué calidad quedan esos parlamentarios? Que es lo que planteaban nuestros asesores y efectivamente creo que a eso hay que darle vuelta. Porque si lo que la reforma quiere es ordenar y vamos a tener 4 parlamentarios independientes porque no se van a poder afiliar a un partido determinado porque se les puede aplicar la norma del 60, es decir, van a perder el escaño porque fueron elegidos por uno. Ahora, creo que eso es lo que a mí no me suena. Si lo que queremos es ordenar, tendríamos que poner una norma que le permita a esos, sin aplicar el 60, que se puedan afiliar a un partido, porque si hay solicitud de fusión, tenemos la norma. Pero si ese partido se disolvió por no alcanzar el umbral y no solicitó la fusión, esos 4 parlamentarios que sí van a poder asumir van a quedar como independientes. Entonces, a ellos creo que hay que darle la salida, que es lo que los asesores nos indicaban y efectivamente puede que tengan, o sea, que tienen razón. Sí, claro, pero esa es una salida que en definitiva levanta la alerta, pero no queriendo bajar el umbral y teniendo claridad que aunque estemos en una situación o queramos enfrentar de manera excepcional, dado que tenemos elecciones este año, vamos a mantener el umbral del 5% para la existencia de los partidos, distinto es que les encontremos, por decirlo de alguna manera, una salida a, voy a decirlo así, a esos independientes elegidos. O sea, eso es distinto. Entonces, allí sí, bueno, y ahí vuelvo a lo que decía el senador Araya y que tenemos bien acordado. En esa parte, en ese artículo, yo lo dejaría expresamente establecido. Sí, claro, en el mismo 60. ¿No? No, en el transitorio. O sea, sí, perdón. En el No, pero es que en el 60 dice que cuando se elige Ministro. por un partido... Perdón, disculpe, Presidenta, por su intermedio. El 60 dice que cuando se elige por un partido no se puede afiliar a otro. Pero habría que poner salvo que ese partido se disuelva, porque ahí es obvio que cuando se disuelve un partido, uno no puede quedar amarrado a un partido que ya no existe. Y ahí lo que plantea la senadora Bisberger tiene sentido. Hay que buscar la fórmula. O en el 60 que se Sí. permitan 4 transitorios, no sé qué de transitorio. En el cuarto transitorio. Y Pero- en el 60 pero- poner la excepción que lo remita al 4. O sea, lo que es evidente es que si una persona es candidato por un partido, no se puede andar cambiando de partido. Está claro. Pero si ese partido se disuelve, producto de la norma general, esa persona perfectamente podría entrar al comité de otro partido o podría militar en otro partido que no fue el partido que declaró su candidatura, porque no puede quedar amarrado a una institución inexistente. Entonces eso debiera quedar claro. Sí, eso. Ya, dicho eso, le voy a dar la palabra a la Secretaría que nos va a proponer cómo lo vamos a hacer. Mire, la Secretaría estima que, como es un tema que hay que aclarar y probablemente en la disposición transitoria, nosotros podríamos intentar una redacción con los asesores de ustedes y mostrárselas el día lunes, para que ustedes la validen y se le dé la solución al tema o a las dudas que se han planteado. Por ejemplo, la última propuesta. Entiende que la Secretaría, la idea que ustedes quieren salvar es lo último que dijo el señor ministro, en el sentido de que si hay una disolución de un partido por la hipótesis de la disposición transitoria, no signifique la pérdida automática del escaño, porque no es lo que corresponde. Claro, quedan en la libertad de afiliarse a otro partido político. Entonces, lo que puede hacer la Secretaría, para que ustedes puedan ver esto con tiempo, es mandarles el día viernes en la mañana cómo está el texto de lo que ustedes han aprobado. Y, claro, y el viernes en la tarde, de acuerdo con que conversemos con los asesores, mandarles una propuesta alternativa para aclarar los puntos que ustedes han planteado. Y, digamos, dar una votación, porque hay que votar esto el día lunes, si a ustedes les parece. Con la revisión que pedía. Lo mismo que hicimos hoy día con el 60. Exacto. Sí. Sí, ¿Les parece? sí, me parece. ¿Ante referendo? No, aquí unas horas más no va a cambiar el... Bueno, no, ya vamos a suspender entonces la sesión para dar paso al segundo punto de la tabla, que es el proyecto de la Fiscalía Supraterritorial.
la sesión de hoy de nuestra Comisión de Constitución y le voy a dar la palabra al señor secretario para que nos ponga al día respecto del segundo punto de la tabla, que es la Fiscalía Supraterritorial. Muchas gracias, Presidenta. Su Señoría, muy buenos días. Representante de la Fiscalía, señor subsecretario, muy buenos días. Señora Presidenta, sus Señorías recordarán que en la última sesión quedamos en el artículo 37 cuaterdecies, que está en la página 50 de nuestro comparado. Específicamente, está pendiente la indicación 79, que incide en el inciso cuarto de ese artículo 37 cuaterdecies. El inciso cuarto dice lo siguiente: el sistema dependerá de cada fiscalía regional, deberá coordinarse operativamente con las fiscalías locales de la respectiva región y estará compuesto por fiscales adjuntos y profesionales que se desempeñen como analistas. Los fiscales adjuntos deberán ejercer la acción penal, adoptar medidas de protección a víctimas y testigos y dirigir la investigación en aquellos delitos de competencia del sistema de acuerdo con las instrucciones generales del fiscal nacional. La indicación 79, que es de Su Excelencia el Presidente de la República, propone intercalar entre la expresión cada fiscalía regional y la coma que la sigue la frase "y estará a cargo de un fiscal adjunto al que se asignará el desempeño de labores de jefatura, resultando aplicable lo dispuesto en el inciso final del artículo 38 de esta ley". Asimismo, y así sigue entonces. ¿Dónde estaba lo que estaba leyendo que está? En la página 51, señora Luz. Página 51, ahí está el inciso cuarto. ¿El sistema dependerá? Exacto, el sistema dependerá de cada fiscalía regional, coma, y entonces hay que intercalar esa frase que se ha señalado a continuación de regional. Sí, gracias. La norma quedaría así entonces, señora Presidenta, quedaría así. El sistema dependerá de cada fiscalía regional y estará a cargo de un fiscal adjunto al que se asignará el desempeño de labores de jefatura, resultando aplicable lo dispuesto en el inciso final del artículo 38 de esta ley. Asimismo, deberá coordinarse operativamente con las fiscalías locales de la respectiva región y continúa entonces la norma como está señalada ahí. Sí, senadora. Presidenta, se me olvidó lo que dije la otra, pero aquí, ¿cómo y dónde incorporamos a la supraterritorial en relación a este sistema? Gracias. Le doy la palabra entonces al abogado del Ministerio Público. Y saludo por su... Pasa que como partimos tan temprano, aprovecho de saludar también al Ejecutivo, al subsecretario y a su equipo. Ana María. Bueno, en primer lugar, saludar a los integrantes de la comisión y por su intermedio, señora presidenta, señalar que acá había una omisión en esta norma respecto de quién estaba a cargo. Esto es para los sistemas regionales en crimen organizado y delitos de alta complejidad y evidentemente lo que necesitamos ahí es el establecimiento de un cargo de jefatura. Ahora, a la pregunta que plantea la senadora Bensberger, en el inciso final de ese mismo artículo se precisa que hay un reglamento dictado por el fiscal nacional establecerá la forma de funcionamiento del sistema y la coordinación que deberá existir entre los sistemas regionales y la Fiscalía Supraterritorial. Ahí está precisada la respuesta a su consulta, senadora. Ok, muchas gracias. Sí, senador Durresti. Solo por su intermedio, Presidenta, es re importante que nosotros pudiéramos aclarar que fue una discusión grande que nosotros decíamos, no reproduzcamos una fiscalía supraterritorial en cada una de las regiones. Y ahí Ana María nos explicaba, y tal vez sería importante, Ana María, para la historia de la ley, que se concentran todas aquellas unidades que hoy día están especializadas principalmente ya en funcionamiento en una figura. Entonces, para la historia de la ley es re importante que nos explique cómo queda, cómo van a ser la estructura de la Fiscalía Regional, no sé, de Tarapacá, de Antofagasta, cómo quedan estructuradas, cómo se inserta ahí la nueva Fiscalía Supraterritorial, teniendo en consideración que es una fuerza de tarea del fiscal nacional, pero particularmente que somos todos los senadores de regiones, ¿cómo queda en tu región o cuál es el plus que tienes para la investigación de este tipo de delitos? Eso, Gracias, senador. Le voy a dar la palabra a la senadora y luego para que a ver si podemos complementar ambas preguntas. Gracias, Presidenta. A mí lo que me preocupa
Nosotros, en el ánimo de no ir dejando todo amarrado en un 100% y entregarle cierta flexibilidad al fiscal nacional, establecimos también, no obstante la competencia que va a tener o los tipos de delitos a los que debiera dedicarse la Supra, igual dejamos la facultad de que el fiscal nacional va a determinar, y pueden haber delitos de crimen organizado que el fiscal determine que se sigan por las fiscalías regionales respectivas y no necesariamente pasen a la Supra. Lo que yo no quiero que pase con este sistema de análisis criminal para el crimen organizado, que va a estar y va a funcionar en cada fiscalía regional a cargo de un fiscal adjunto, me parece bien por lo que acabamos de señalar, pero, o a lo mejor no logro imaginarme, pero lo que no quiero que ocurra es que finalmente las fiscalías regionales terminen, a través de este sistema, descuidando los delitos que cada una de ellas persigue, porque van a terminar trabajando para la supraterritorial. Entonces, la simple referencia a que esto lo va a determinar un reglamento, me parece bien, pero que tiene que tener ciertos bordes, porque claramente probablemente es mucho más importante perseguir el crimen organizado que otro tipo de delitos. Es más atractivo también para un fiscal nacional y para un fiscal supraterritorial, que se van a lucir, entendiendo bien el término de esa palabra, ¿no es cierto?, no en forma peyorativa, resolviendo este tipo de delitos que otros más sencillos, pero una región en que no tiene tanto delito de crimen organizado, finalmente su fiscalía regional podría dejar de atender los delitos propios de esa región para trabajar para la supraterritorial. Esa es mi duda, Presidenta. No sé si logré explicarme bien. A lo mejor no entiendo bien cómo funciona el sistema. Gracias. Gracias, senadora. Igual la misma línea del senador Durresti, entonces le da la palabra al Ministerio Público para que pueda o aclararlo o directamente, si recogemos esto, podemos nosotros a su vez modificarlo. Le damos la bienvenida al senador Juan Castro. Ana María. Perfecto. Por su intermedio, señora presidenta, entonces las inquietudes planteadas en relación a la no duplicidad, efectivamente lo que hace el sistema regional propuesto en crimen organizado, delitos de alta complejidad, es subsumir las funciones que actualmente desarrollan los sistemas de análisis criminal en crimen organizado, los SACFI, ¿no es cierto?, que eso están en todas las regiones. Entonces, se subsume ahí y que son las que actualmente ven de una u otra forma crimen organizado, y también las labores de alta complejidad, que no las tenemos en todas las regiones, pero que con estos sistemas lo vamos a formalizar en todas las regiones. Entonces, en todas las regiones, bajo un mismo paraguas, una misma jefatura, vamos a tener el sistema regional en análisis criminal, tanto en crimen organizado como delitos de alta complejidad. Entonces, no hay tal duplicidad, sino que se subsumen. Y en aquellas regiones donde no hay alta complejidad, se va a complementar a través del proyecto de fortalecimiento. Solo una interrupción. Sí, ¿Qué senador. pasa con los ECO? Que no tiene la región La- de los... Claro. ¿Qué pasa con los ECO y que ya vamos aumentando los homicidios? Y yo siempre lo he señalado. Bueno, acá está el subsecretario. Subsecretario. Vamos a darle. Hay una situación perversa en que se estableció que, por ejemplo, la región de Los Ríos no tenía ECO porque no estaba alta la tasa de homicidio. Está aumentando. Entonces es una contradicción y hay una pregunta al Ejecutivo. Vamos a esperar que, digamos, tengamos una decena de homicidios para implementar el ECO. Hubo compromiso, están los oficios respectivos de extender eso. O sea, no es posible que ese programa llegue hasta una región y la región del lado no lo tenga. Y cuando vamos escalando en materia de homicidio. Entonces, hago esta pregunta política en relación al ministro, al subsecretario, y eso dígale al ministro que venga acá, si él no está excluido de venir. Hace varias sesiones que el ministro de Justicia, no sé si está en campaña, no sé en qué está, pero está hace rato que no ha venido. Eso como paréntesis de discusión.
pero ¿qué es lo que pasa en ese sentido, Ana María? Que es injusto que aquellas regiones que lo tienen, entonces en este tránsito van a quedar reforzadas con una unidad o cómo opera, versus la región que no tiene. Se incorpora, se articula y no tenemos esta duplicidad o multiplicidad de esfuerzos, que yo creo que es lo que al final del día desalienta que no está focalizado en eso, en esa persecución penal. Le voy a dar la palabra primero a Ana María y luego al subsecretario, dado que fue consultado por el Senado. Sí, por su intermedio, señora presidenta. Respecto de la pregunta en relación a qué pasa con las otras causas, si me permite antes responder respecto de ello, los sistemas van a estar abocados a delitos de crimen organizado y alta complejidad. Por lo tanto, vamos a seguir teniendo las fiscalías locales que tramitan, digamos, realizan toda la tramitación de aquellos delitos que no están en el sistema, ¿ya? Entonces, para la consulta de la senadora Ebensberger, la articulación a través de las fiscalías locales van a seguir existiendo, ahí se van a seguir tramitando todos los delitos que nos entran, digamos, de ordinario a la fiscalía, que son un 80%, a nosotros nos entran delitos contra la propiedad. Esa es la realidad y eso se van a seguir tramitando en las fiscalías locales, salvo que tengan carácter de crimen organizado, que en ese escenario pasan a ser de conocimiento de los sistemas regionales. Y en relación a los ECO, recordar que eso es un programa que nace de un convenio entre el Ministerio Público y el Ministerio del Interior y que hoy en día se traspasó al Ministerio de Seguridad Pública. Ellos son los encargados de poder ejecutar este convenio con nosotros y en ese caso, como se trata de un programa, no está integrado a nuestra ley orgánica. Sin embargo, en la práctica, esos ECO van a estar dentro del sistema regional en crimen organizado y delitos de alta complejidad, porque son nuestro programa que nos permite hacernos cargo de la flagrancia en crimen organizado. Subsecretario, sobre el punto al senador y después al Sobre subsecretario. el punto que me deja más dudas lo que usted dice, Ana María, porque no es posible la desigualdad en las regiones. No es posible. Y aquí hay un castigo a regiones que se va a reflejar en desigualdad en la gestión. Porque si esos programas continúan, ya sea con el Ministerio de Seguridad o la Subsecretaría de Prevención del Delito, pero hay desigualdad en regiones, estamos partiendo de una base distinta, con la misma cantidad de homicidios. Y aquí hubo un compromiso, se lo digo por su intermedio, subsecretario, de implementar los ECO en aquellas regiones donde no había. Y no esperar a que tengamos las calles llenas de muertos y de homicidios para solo en ese momento. Es precisamente anticipar la situación cuando creo que es un programa que ha sido bien recogido, bien acogido. Entonces, yo espero una explicación de eso, porque no estoy dispuesto a votar a favor de esta Fiscalía Supraterritorial. Yo ya me cansé y se lo dije como presidente. Yo no voy a votar más proyectos mientras no haya una rendición de cuentas de lo que se ha hecho anteriormente. Y aquí nos está rindiendo cuenta de un programa anterior. Y se está incumpliendo un compromiso político, legislativo, que hizo el gobierno, no con la región de Los Ríos, con cualquier región en que uno no puede esperar a que estén los muertos en las calles o en los titulares para que solo en ese momento pasemos a hacerlo. Y también, simplemente por una mínima lógica de política delictual, si en una región está más complicado el cometer delitos, te trasladas a la región que está al lado. Operas desde la región del lado para cometer delitos en otros lugares. Los delincuentes están más rápido que nosotros. Entonces, creo que es un tremendo incumplimiento que se está produciendo. Gracias, senador. Le doy la palabra hacia el subsecretario y obviamente con los dos puntos. Por su intermedio, señora presidenta. Sí, efectivamente, yo quisiera responder primero a la consulta, pregunta, interpelación del senador. Yo creo que es evidente que el nuevo Ministerio de Seguridad va a proveer, o está proveyendo desde ya, de una forma de análisis respecto del fenómeno específicamente del crimen organizado, basado en datos, en evidencia y, en principio,
yo comparto lo que dice el senador en el sentido de que si este es un fenómeno que se está dando sin respetar las fronteras regionales, la respuesta institucional debería seguir en ese sentido. Entonces, desde ese punto de vista, comparto el fondo en cuanto a la política pública, en cuanto al compromiso. Senador, por su intermedio, Presidenta, yo tengo reuniones periódicas con mi contraparte del Ministerio de Seguridad, con el subsecretario de Seguridad, y voy a comprometerme a darle una respuesta respecto de el estado y alcance de ese convenio de implementación. Yo entiendo de que esto es algo que está continuamente revisándose, por lo tanto, en cuanto a su implementación, habrá una razón, y si esa razón, en este caso, puede compartirse también, bueno, porque hay muchas cosas que tienen que ver con formulación, y hacer lo posible, por cierto, por atender a lo que me parece muy razonablemente dice el senador por su intervención, señora Presidenta. Respecto de lo otro, en cuanto a la indicación, por cierto que aquí el propósito no es vestir a un santo desvestiendo a otro, por su intervención, señora Presidenta. Entonces, evidentemente, lo que se busca acá es aclarar ciertas particularidades en cuanto a la estructura que tiene actualmente el Ministerio Público. Nosotros acogimos eso, se presentó esa indicación. Hay un sistema que es un sistema que va a darle continuidad a lo que se está haciendo hoy día, y esto es un propósito de especialización y de profundización que no puede, por cierto, alterar las cosas buenas que ya se están haciendo en otras áreas. Entonces, desde ese punto de vista, no debería interpretarse en ese sentido, y si hay alguna forma de aclararlo, el Ejecutivo está muy disponible. Gracias, subsecretario. Ahora, o sea, el Ejecutivo el llamado a aclararlo, ¿no? O sea, no, como usted dice, ¿hay alguna forma de aclararlo? Yo creo que este es el momento, porque si no entregan esa información, y estamos por despachar, la verdad, este proyecto, lo viene trabajando la comisión durante, por lo menos, con el año pasado completo, y estaba el senador Durresti presidiendo, pero puede que llegue a la sala o en la sala pidan que lo vea otra comisión. Y obviamente que eso, si bien puede ayudar a la revisión del proyecto o eventualmente incluso hasta su mejora, también lo retrasa. Entonces, estamos a tiempo de que si hay otra solución, se trate de transmitir acá. Senador. No, después. Presidenta, dos cosas. Estamos en la hora, yo voy a pedir que se cumpla la hora. Tenemos la hora y... No, que estamos citados hasta las 2:30. Bueno, a las 12:30 la voy a pedir, y yo lo que voy a solicitar es que yo no voy a votar al menos este artículo, que venga el subsecretario de Prevención del Delito presente. Le pediría que pudiéramos tener eso a la vista. Creo que es una falta de respeto. Yo me siento vulnerado. La región que yo represento no corresponde. Yo fui presidente de esta comisión, creo que di todo el mayor esfuerzo de poder tramitarlo. Me parece una falta de respeto. Y no conmigo, con lo que se cumple el gobierno. Y yo creo que hace mucho rato tenemos frivolidad en determinados planteamientos, y no lo voy a aceptar respecto a este tipo, porque aquí está muriendo gente, aquí tenemos una falta de un incumplimiento, y no me parece serio. Y por lo mismo, lo que le pido formalmente, Presidenta, que esté el ministro en la próxima sesión y que se invite al subsecretario de seguridad para que explique, no de la región. Yo hice los oficios respecto de la región, estaban los compromisos, entonces no me vengan con esta cantinela de que, mire, la administración anterior lo estamos pensando. Hace 2 años que estamos viendo esto, subsecretario, hace 2 años. Entonces uno también tiene una paciencia respecto a esta situación. Me parece incorrecto, me parece descortés, no me parece bien. Gracias, senador. La senadora me había pedido la palabra. Presidenta, yo también, aprovechando lo que señala el senador Durresti, ¿no es cierto?, quisiera hacer un breve paréntesis en el sentido de lo mismo. Yo creo que estos proyectos son demasiado importantes, pero no pueden quedarse, tienen que ser bien implementados, no pueden quedarse muy bien escritos si luego no son capaces de llevarse a la práctica y cumplir el efecto deseado o que se busca, que es una mejor persecución, ¿no es cierto?, del crimen organizado. Y por eso, mientras en una comisión yo esté con el Ministerio Público y el Ministerio de Justicia, no me voy a cansar de decir
que un ejemplo claro de esto es la Fiscalía de Colchane, que se anunció con bombos y platillos como una medida a todo el problema de la región de Tarapacá, en crimen organizado, lo que pasa en la frontera, la migración, etcétera, que se inaugura este 25 de abril, pero que no va a tener fiscal. O sea, vamos a inaugurar una casa. Una casa. Recordar que el día de ayer presuntamente fue asesinada doña Maximiliana Amaro Mamani, guardadora del saber del pueblo aymara, en Queve, en una localidad de la comuna de Colchane. La autopsia dice que fue un TEC cerrado, la familia dice que aparentemente, ¿no es cierto?, la asesinaron. Esta era una señora de 85 años que además en la localidad de Queve, ella bondadosamente recibía en su casa a mujeres migrantes que eran mujeres que iban con niños para darle alimentación. Y ayer amanece muerta. Entonces, lo que está pasando en Colchane y que está pasando en muchas otras comunas de la región requieren soluciones, pero requieren soluciones y no solamente anuncios. Vuelvo a decir, el anuncio de la Fiscalía de Colchane se hizo con bombo y platillo. Se inaugura, hay una casa preciosa, se inaugura el 25 de abril, sin fiscal. Gracias, presidente. Gracias, senadora. Le voy a dar la palabra nuevamente al Ministerio Público, ¿no? Al subsecretario, perdón. Que la había pedido. Sí, dos cosas, señora presidenta. Yo lo que decía anteriormente era, nosotros entendemos que eso está claro en la indicación del Ejecutivo, pero sí es preciso aclararlo, pero en el fondo yo lo que decía es que con la explicación del Ministerio Público creo que queda bastante claro cuál es el propósito y, por cierto, la intención de no desbalancear un sistema para crear otro o profundizarlo. Y, en segundo lugar, respecto de, por su intermedio, señora presidenta, yo le encontré razón, senador, por su intermedio, señora presidenta, de lo que usted estaba diciendo. Solamente para aclarar que hay que hacer la gestión y entregar una respuesta respecto a ese tema que sea consistente, rápida. Así que desde ese punto de vista no tengo diferencia. Ok, gracias, subsecretario. A ver, yo quiero recordar que esta es la última indicación. Le voy a dar la palabra a la Secretaría, porque si no, dejamos esta indicación pendiente y... exacto. Gracias, presidenta. Señora presidenta, sus señorías, como saben, tenemos todavía 9 votaciones pendientes. Se presentaron 93 indicaciones a este proyecto de ley, estamos en la 79. Hay un par de indicaciones más adelante que ya fueron rechazadas porque eran incompatibles con la reforma constitucional. Pero es la situación en la que nos encontramos, o sea, no es la última votación. No, pero vamos a dejar pendiente esta votación. A propósito de la información que ha pedido el senador Durresti, continuemos con la revisión porque efectivamente está la comisión cita hasta las 12:30 y me gustaría darle la palabra al Ministerio Público a propósito del artículo 37 quater, porque ahí hay una cuestión que deberíamos agregar, obviamente que tendríamos que abrir esa votación, pero antes de seguir avanzando y que impactaría en las indicaciones 43, 44, 45, le voy a dar la palabra sobre ese punto a la Secretaría, después al Ministerio Público, pero antes, porque entiendo que no es obviamente sobre ese punto, al senador Araya. Gracias, presidente. Lo que pasa es que yo me tengo que retirar porque tengo una entrevista ahora, pero si es que si llegara a votar la indicación 81, yo la retiro. ¿Qué quiere retirar de ella? Sí. Gracias, presidente. La retiramos ahora. Gracias, senador. ¿Qué anoto? Ahí le voy a dar la palabra a la Secretaría, pero el artículo 37 quater, e insisto, son las indicaciones 43, 44, 45, se refiere a lo siguiente. Un reglamento dictado por el fiscal nacional regulará las condiciones de experiencia o especialización y las reglas especiales, de página 31, en materia de evaluación de desempeño, tanto de los fiscales adjuntos de la Fiscalía Supraterritorial como de los profesionales técnicos y administrativos que trabajen en ella. Dicho reglamento regulará además el plazo de permanencia de los fiscales adjuntos, el que no podrá exceder de 5 años renovables por una sola vez conforme a lo dispuesto en el mismo, y esto es lo que eventualmente tendríamos que agregar, debiendo en dicho caso proveer las correspondientes suplencias en su fiscalía de origen en tanto ejerza dicha labor, porque eso no lo dejamos expresamente establecido y por lo tanto
Sí, yo, o sea, yo le voy a dar la palabra al Ministerio Público y luego a la senadora. Sí, por su intermedio, señora presidenta, efectivamente esta fue una omisión, lo dijimos durante la discusión, pero no quedó establecido en la regla que en ese caso se tiene que generar la suplencia de la Fiscalía de Origen por todo ese tiempo, porque las reglas generales de la suplencia son por 6 meses. ¿Ya? Entonces, si no lo dejamos establecido acá de que se generará la suplencia por todo ese tiempo de 5 años, corren las reglas generales de la suplencia que es de 6 meses. Por eso queríamos solicitarle amablemente a la comisión si tenía bien poder incorporar esa regla en un artículo votado. Entendíamos que ya estaba cerrada la discusión, pero para efectos de la mejor operación necesitábamos esa regla expresa. Ya, ahora mi pregunta es a propósito de lo que dice la senadora, si esa regla no queda, ella dice opera 6 meses. Entonces, yo creo que el punto es que en este caso, si vamos a establecer una excepción, que lo establezcamos claramente con el plazo también, porque la excepción en definitiva ya la votamos, o sea, en eso quién reemplaza o quién ocupa esa suplencia. Aquí estamos diciendo por cuánto tiempo en definitiva. Ahora, yo desordené un poco la discusión porque me fui inmediatamente a la solicitud. Entonces, van a sacar copia de la propuesta porque está por escrito, pero por mientras, señor secretario, continuemos en el orden de las indicaciones y por lo tanto correspondería a la 80, si no me equivoco. Presidenta, la indicación 80 es del senador Soraraya, incide en el numeral 14. El numeral 14 es el que modifica el artículo 41 de la ley. El artículo 41 es el que regula la forma de designación de los fiscales adjuntos. El señor senador Araya propone en este numeral 14 incorporar una letra nueva destinada a agregar un inciso tercero nuevo en el artículo 41. Este inciso tercero nuevo diría lo siguiente: con todo, las bases del concurso deberán contener a lo menos los siguientes requisitos: ser ciudadano, tener el título de abogado con al menos 5 años de experiencia profesional en el área de trabajo, haber obtenido la licenciatura de Derecho en una universidad acreditada, poseer conocimientos en proceso y litigación penal y derecho penal sustantivo, no encontrarse sujeto a alguna de las incapacidades e incompatibilidades previstas en esta ley. Sobre el punto, Ana María. Señora presidenta, por su intermedio, recordar que una regla similar fue rechazada a propósito del que dentro de los requisitos se establezca para el fiscal jefe supraterritorial la licenciatura en Derecho en la universidad acreditada. Entonces, en ese mismo sentido, creo que sería pertinente sugerir. Sí, a ver, ahí, bueno, el senador autor de la indicación no está, pero sí recordar que efectivamente en este punto llegamos a un acuerdo y por lo tanto, para decirlo y que quede en la historia de la ley, también se pronunció en ese sentido. O sea, son normas a esta altura contradictorias respecto a lo que ya resolvió, así que igual tendremos que ponerla en votación, porque no la podemos retirar nosotros. Gracias. En votación. La señora presidenta somete a votación la indicación número 80. Senadora señora Bensperger. En contra. Senador Sor Cruzcoque. En contra. Senador Sor Durresti. Déjeme ver el final, por favor, que no estamos Señora leyendo. presidenta. En contra. Señor Durresti. Sí, que lo que le pediría, secretario, nosotros votamos la semana pasada o antepasada los requisitos. Quiero ser coherente con lo mismo que votamos ahí. Sí, le pediría, por favor. Sí, entonces le voy a pedir a la Secretaría que le dé lectura para que se nos pueda emitir su voto. Parece que está retirado. Eso era... Era la de la... Una nueva. Exacto, sería bueno ver cuál es. Solo de la letra C. Exacto. Que yo la voto en contra. Pero aún con la redacción, ¿no la votaste en contra? Sí, porque si le pedían más estudios que al Contralor General. No, pero era en materias generales del... Nos referimos al artículo 37 septies para ser designado fiscal jefe. Se requiere
Página del ciudadano, tener al menos 10 años de título de abogado, haber cumplido, página 36, 35-36 en el Y allí había, estamos en la página 35-36, ahí aparece el artículo 37 septies, que es el que establece los requisitos para ser designado fiscal jefe de la Fiscalía Supraterritorial. Hay varias letras, varios requisitos, y había una indicación 51, que era del senador Solaraya, que proponía agregar que fue retirada, exacto. Y la 50 rechazada. Y la 50 fue rechazada 4-0. Y fue rechazada porque era incompatible además con la reforma. Correcto. Rechazo. Gracias, senador. Señor secretario. Gracias, presidenta. Señora presidenta, resultado de la votación. 4 votos por el rechazo. Ok, y la 81 es la que dijo el senador Araya que retiraba. Que retirada, sí, Ya, efectivamente. ok, Ya 62. usted la declaró retirada. Presidenta, la 82, la indicación 82 está en la página 62 de nuestro comparado. Esta indicación es de la señora Pascual e incide en el numeral 4 que reemplaza, o sustitutivo, el numeral 17 en el artículo 50. Ese numeral 4, sustitutivo, habla del incumplimiento grave de sus obligaciones, deberes o prohibiciones, se entenderán comprendidos de otras circunstancias, entre otros los siguientes hechos. A, B, C. La letra B es la que se refiere al no seguimiento reiterado de las instrucciones particulares que le hubiera impartido el respectivo fiscal regional o el fiscal jefe de la Fiscalía Supraterritorial, según corresponda. Y como digo, la senadora Sora Pascual propuso en su indicación 82 suprimir este literal B. Senadora. Gracias, presidenta. Yo estoy absolutamente en contra de la indicación de la senadora Pascual, va en contra del espíritu de la ley, ¿no es cierto? Acá hicimos una innovación, incorporamos las indicaciones o instrucciones particulares, en fortalecimiento le pusimos medidas específicas o especiales, etcétera, pero un poco porque queríamos que hubiera una línea en general y consecuente en todas las fiscalías y también en la Supra. Por lo tanto, el incumplimiento, o sea, considerar que el no seguimiento reiterado de las instrucciones particulares sea un incumplimiento grave es importante. Por lo tanto, suprimirlo yo creo que atenta contra el corazón de lo que acá se persigue. Sí, gracias, senadora. Y en la misma línea, entonces, voy a pedir que lo sometamos a votación. Señora presidenta, somete a votación la indicación número 82. Senadora Sora Bensperger. En contra. Senador Surcuscoque. En contra. Senador señor Durresti. En contra. Señora presidenta. En contra. Señora presidenta, resultado de la votación, 4 votos por el rechazo. Ok, volvemos entonces a la propuesta. Ahora cada uno tiene en su mano, digamos, la solicitud impresa y ahí le voy a pedir entonces al señor secretario que nos ubique. Señora presidenta, estamos en la página 31 de nuestro comparado. Este asunto se vio a propósito de las indicaciones 43, 44 y 45. Esas indicaciones fueron votadas, se acordó un texto sustitutivo para la norma y por lo tanto si sus señorías están dispuestas a reabrir, se necesita la unanimidad vuestra. Sí, lo que señalé recién, quedó claramente establecido quién reemplaza o suple, pero no lo del tiempo, y lo que se está pidiendo, y lo quiero volver a leer, es debiendo en dicho caso, lo que ya votamos, que no se podrá exceder de 5 años, provee las correspondientes suplencias en sus fiscalías de origen en tanto se ejerza dicha labor. ¿Les parece que podamos agregar aquello, senador Durresti? ¿No? No, mientras no haya una respuesta de lo que se ha solicitado, yo no voy a dar la unanimidad para reabrir. Ok, vamos a dejar eso pendiente, pero entendiendo que está sujeto, digamos, a que se entregue esa información, si lo interpreto bien, senador, más que a que quede expresamente establecido. Más que la información, Sí. que den respuesta a lo que se comprometió el Ejecutivo y principalmente la comparecencia del subsecretario de Seguridad
y que no venga a dar una explicación administrativa, sino que venga a dar una explicación respecto del cumplimiento. Sí, sí. Ok. Nos queda todavía, señor secretario, voy a pedir que nos indique la siguiente, sí, la que vendría, y obviamente esta la dejamos pendiente. Presidenta, a continuación están las indicaciones 83, 84 y 85. Estas, como yo les había adelantado hace un rato, ya fueron rechazadas 4-0 porque eran incompatibles o por incompatibilidad con la reforma constitucional. Entonces, habría que ir a la página 68, donde aparece la indicación 86. En la página 68 aparece la indicación 86. Esta indicación 86 recae sobre el numeral 21. El numeral 21 es el que modifica el artículo 59, que es el que se refiere a las inhabilitaciones que afectan a un fiscal adjunto. El senador Soraraya, en su indicación 86, propone eliminar la letra B, que intercala en el inciso final de este artículo 59, entre la palabra alguna y el punto final, la frase salvo la inhabilitación que afecta a un fiscal adjunto, la que podrá ser objeto de reclamación ante el fiscal nacional. Voy a leer en todo caso la norma tal como está en este momento. La resolución que acoja o rechace la causal de inhabilitación invocada no será susceptible de reclamación alguna. ¿Dónde está leyendo? Sí, estoy en la página 68, Sora Luz. 68. 68, sí. Y estoy leyendo las columnas de la izquierda y la del medio. ¿Cómo está el proyecto ahora, en definitiva? Sí, la norma vigente dice, la resolución que acoja o rechace la causal de inhabilitación invocada no será susceptible de reclamación alguna. El literal B ¿De la inhabilitación de los fiscales en general? está hablando de los fiscales adjuntos. Serán resueltas por un... Voy a leer el 59 para total claridad, sus señorías. El artículo 59 vigente dice: las inhabilitaciones que afecten a un fiscal adjunto serán resueltas por el fiscal regional respectivo. Las que afecten a un fiscal regional serán resueltas por el fiscal nacional. Y las que afecten a este último por 3 fiscales integrantes del Consejo General, excluido el fiscal nacional, designados por sorteo de conformidad al reglamento. Si se rechaza la concurrencia de la causal, el fiscal continuará con la explicación del caso. Si se acoge la causal de inhabilitación invocada, se deberá asignar al caso a otro fiscal para que inicie o continúe la tramitación del asunto en que recae. La resolución que acoja o rechace la causal de inhabilitación invocada no será susceptible de reclamación alguna. El proyecto lo que hace es agregar allí, a continuación de alguna, la frase salvo que la inhabilitación que afecta a un fiscal adjunto, la que podrá ser objeto de reclamación ante el fiscal nacional. Y el senador Soraraya, en su indicación 86, propone suprimir este literal B. Esa excepción. Esta excepción, exacto. Esta excepción. Ana María. Sí, exacto, esa es la ley vigente. El fiscal adjunto. Sí, de hecho el literal A del numeral 21, el proyecto de ley, ya viene modificando el inciso primero. En primer lugar, intercala entre la palabra respectivo y el punto seguido la frase o por el fiscal jefe, la Fiscalía Superterritorial según corresponda. Enseguida incorpora, a continuación de la palabra regional, la segunda vez que aparece la frase o al fiscal jefe, la Fiscalía Superterritorial. Y en tercer lugar, reemplaza la frase excluido el fiscal nacional por la frase excluidos el fiscal nacional, el fiscal jefe, la Fiscalía Superterritorial. A ver, le voy a dar la palabra al Ministerio, pero sí voy a decir que, y a propósito que es una indicación del senador Araya, que vamos a dejarlo en votación para la próxima sesión, pero es la inhabilitación de los fiscales y esa excepción me imagino que dice relación con la exclusividad, ¿no? Con la confianza. Pero bueno, le doy la palabra a Ana María. Muchas gracias por su intervención, señora presidenta. Lo que ocurre es que actualmente la inhabilitación que haga un fiscal adjunto la resuelve exclusivamente un fiscal regional. Entonces, lo que se le está dando acá es la posibilidad que también pueda reclamar ante el fiscal nacional en caso de que se hubiese denegado, por ejemplo, una inhabilidad. Entonces, establecer un sistema digamos, de recursivo de las inhabilidades. Pero eso es lo que pretende, voy a decirlo así, el proyecto en general. Lo que está pidiendo el senador a través de su indicación es eliminar esa excepción. Esa posibilidad de recurrir ante el fiscal nacional es la que el senador Araya está. Nosotros creemos que es importante que exista un sistema de recursivo. Sí.
Ya, bueno, pero igual vamos a dejar esa votación, digamos, para sí, porque como es una indicación de él y, bueno, la sometemos. Sí, sí, no, por eso, sí. Y así que, bueno, por haberse cumplido... No, esa ya es otra. por haberse cumplido el objeto de la sesión se levanta.